Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe, a esta conferencia que hemos llamado Siria, la guerra civil que reconfiguró Oriente Medio, que celebramos gracias a la colaboración del Centro Internacional de Toledo para la Paz, CITPAX, quienes son responsables por tener aquí a Marwan Kabalan, director de análisis político del Arab Center for Research and Policy Studies de Qatar. Lo acompaña Leila Nashawati, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y cofundadora del portal Syria Untold, entre otras cosas. Muchos de ustedes conocen bien a Leila, amiga de esta casa también. ¿Por qué hablar de Siria? Porque es necesario hablar de Siria, porque no escuchamos lo suficiente a lo largo del año y solamente aparece Siria cuando hay una crisis espectacular o fuegos artificiales iniciados por Washington, por ejemplo, ¿no? 8 años lleva ya esta guerra y 8 años que han dado forma y cambiado el aspecto, que han reconfigurado Oriente Medio. Durante la segunda semana de octubre ha habido otro importante punto de inflexión. En esa semana se volvió a remodelar el mapa de la guerra, del conflicto sirio, en esos 7 días en los que el presidente Donald Trump de Estados Unidos utilizó lo que llamó su, entre comillas, gran e inigualable sabiduría para ordenar la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria. Me temo, y no soy el único, que los instintos del presidente Trump no toman en cuenta las infinitas complejidades de Oriente Medio. Aquella decisión comenzó una cadena de eventos que puso en jaque a un aliado estratégico de Estados Unidos, los kurdos sirios, y abrió una cantidad de oportunidades no solo para Turquía, sino también para el régimen de Bashar al-Assad, de sus partidarios Rusia e Irán, y no lo olvidemos, para los extremistas yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Pocos días después, también con bombo y platillo, se anunció la muerte o el asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi, como si fuese también el final del Estado Islámico o Daesh en la región, anotándose Trump otra vez un gol que no deja de ser un espejismo para quienes conocen los tentáculos de Daesh. Durante años ha quedado claro que el destino de Siria parece ser decidido por extranjeros, no por los sirios, y estas intervenciones repetidas han no solo sostenido, sino también escalado la guerra. De este reacomodo geoestratégico nos hablará Marwan Kabalan, y bueno, además de ser director de análisis político del Arab Center for Research and Policy Studies, tiene una experiencia anterior importante también en su país de origen, en Siria. Escribir sobre esta competencia descarnada por la influencia y el poder en Siria debería, sin embargo, comenzar con las víctimas de la guerra. Cada giro del que escuchamos hablar en las noticias o cada apretón del tornillo militar se traduce en auténticos desastres y la mayoría de las veces, si no es que todas, en la muerte de un sinnúmero de civiles. De esa dimensión, sin duda nos hablará Leila Nashawati. Los numerosos vídeos de ese sufrimiento
son fáciles de encontrar en Internet, en los telediarios, debería ser sin duda obligatorio para los líderes que dan las órdenes en Moscú, Washington, Teherán, Damasco o Ankara. Seguiremos como siempre un formato en el que los dos ponentes ofrecerán sus puntos de vista, su análisis, y posteriormente abriremos el turno de preguntas y comentarios para que vosotros podáis expresaros. Sin más, doy la palabra a Marwan Kabalan. اتفضل. Thank you very much, Karim, for this kind invitation. I'd like also to thank Casa Arabi for giving me this opportunity actually to speak about Syria and the Syrian conflict, which is it's not something easy actually to address given the very complicated situation in Syria. But anyway, I will try actually within the next 20-25 minutes to give some sense of this conflict, which I believe is not easy to understand without actually having to know a bit of history and a bit of geography of the region. This is why maybe having a map could make it easier for us to explain how we got into here in the Syrian conflict. In fact, when we speak about history, it helps us actually explain the relationship between the different ethnic and sectarian background of the conflict in Syria, because some people in the outside they tend actually to explain the situation in Syria as a sectarian war. Now, because of the Kurdish question, some actually is talking about ethnic conflict between Turks, Kurds, and Arabs. So history actually sometimes helps us understand the very complicated relationship between the different ethnicity and the different sects and the different nationalism within the region. Geography also is very important in my opinion. Why? Because it helps us understand the real conflict today in Syria, which is, in my opinion, has very much to do with the geopolitical conflict between the different regional powers and also between the international powers. In fact, when we talk about Syria, if you look at the map, you would probably see it, a middle power country located between bigger countries. And here, actually, I'm talking about the surrounding countries of Syria. In this case, we are talking about, for example, we are talking about Iraq, we are talking about Iran, we are talking about Turkey, we are talking about Saudi Arabia, and we are talking about Egypt. So Syria, if you look at Syria, it's a middle power country amongst these bigger countries compared to Syria. And Syria is also, compared to these countries, is not as rich as, let's say, Iraq, which has the fourth largest reserve of oil, or Iran, the third largest oil reserve in the world, or Saudi Arabia, actually the first largest oil reserve in the world, and of course, other countries. So here, Syria actually is seen as a country. Its importance is principally emanated from its location in the east of the Mediterranean, because most of the oil these countries have, if you are talking about Iraq, if you are talking about also Iran, are actually exported, or there are projects actually to export them through Syria, and we'll talk about this. But this is just to give a sense of how important Syria is actually in the region, given its strategic location on the Mediterranean. The first military coup in Syria was in 1949 and was in fact supported by the United States in order to allow for a new Syrian government to build a pipeline that would actually allow the export of Iraqi oil through the Mediterranean. So
I'm giving this example to show how important the geopolitical location of Syria was and remains actually within this conflict. So we have geographically, we have the access that these countries are looking for in order to export oil through the Mediterranean. And as I said, the first military coup actually was motivated mainly by this interest. The other thing, actually, if we go back a little bit into history, we can see that there is a conflict between these different powers. I'm talking about mainly the three key Arab countries, Iraq, Saudi Arabia, and Egypt. They were competing for leadership in the Arab world. And each of them actually, they realized very well at that time that without having Syria on their side, they couldn't actually win the leadership for the Arab world. So if anybody is interested, of course, in this, what Malcolm Keir, who was actually the provost of the American University in Beirut, wrote a very interesting book about the Arab Cold War, and he was mainly referring, and there is another book, of course, by Patrick Seal, who wrote about the struggle for Syria in the 50s. He was mainly talking about the conflict between these three big Arab countries on how to control Syria, because as I said before, controlling Syria was very important for each of them in order to win the leadership of the Arab world. From that time, actually, Syria was, as a state, the structure of the state, the loyalty of the elite within the state was actually distributed between these different countries. So we have a faction within the Syrian army. I'm talking about the 50s, the 1950s. A faction within the Syrian army would actually have its loyalty to the Iraqi government, to the Hashemite kingdom at that time in Iraq. And another faction is more close to Egypt, to Nasser of Egypt. A third one actually is having closer relationship with the Saudis, with King Saud of Saudi Arabia. So from that time, we can talk about a competition between the different Arab countries on Syria, on who's going to win Syria, given its strategic location on one hand, and its importance for the leadership of the Arab world on the other hand. That conflict at that time was mainly political and limited to the elite. So every once and a while, we have a coup by the military, either supported by Iraq, or supported by Saudi Arabia, or supported by Egypt, bringing a new, actually, elite to rule the country in order to fulfill the interests of this particular country. So in Syria, actually, you can have between the first coup in 1949 and the coup of Hafez al-Assad in 1970, you have 13 military coups in Syria that have been either actually conducted with the support of Iraq or Saudi Arabia or Egypt. So you can see, actually, from that time, the conflict for Syria was very tense between these different Arab countries. And there was, of course, the conflict on an upper level in the international system, that is between the United States and the Soviet Union. And I said that the first military coup in Syria was, in fact, in 1949 and supported by the United States. Of course, there were many other military coups that have been supported also by the Soviet Union at that time. So we can see the conflict is not really new to Syria. We can actually trace it back to the independence, to the very emergence of the Syrian state in its modern shape after the First World War, after the collapse of the Ottoman Empire during the First World War. One important change, actually, if we are going to talk about the current conflict in Syria, is that these three Arab countries are no longer key players in this conflict. The conflict for Syria was mainly between the Arab world, between the big powers within the Arab world, Iraq, Saudi Arabia, and Egypt. Iraq has been eliminated by the United States because of the invasion of 2003. So Iraq is no longer part of this conflict. Egypt is very much busy with its internal problems, which started even before the 2011 revolution.
because we all know that under Hosni Mubarak was mainly concerned about actually the succession of his son. So Egypt lost its regional role as a key player even before that, many years before that. Saudi Arabia was always actually trying to play a key regional role, but from behind the scene. So they would fight Iraq, they would fight Iran by supporting Iraq. They would fight Nasser of Egypt by supporting, for example, the Zaydi, the Imamid Zaydi in Yemen. So they were playing more like a proxy war. They would never actually try, the Saudis, to confront head-on their enemies. This whole situation, in fact, has changed, as I said, after 2003, after the US invasion of Iraq. The US invasion of Iraq destroyed the first circle around Syria that was actually competing for Syria. Iraq, Egypt is out because of the revolution. Saudi Arabia is in not a very good position. So here, there is an outer circle came to the conflict. Iran and Turkey, and we have a new player now, which is Israel. Of course, the Saudis, I'll talk about the Saudi role during this conflict. The US invasion of Iraq, for the first time, allowed the Iranians to establish what they call the Shiite crescent, that actually stretches from Afghanistan, from East Afghanistan, through Iran, Iraq, Syria, and to Lebanon. And that was mainly because of the US invasion in 2003. So the United States actually eliminated an arch enemy of Iran, in this case, Iraq, which used actually to act as a wall in the face of the Iranian actually expansion, or the slogan which Iran actually used after the 1979 revolution, i.e. exporting the Islamic revolution to neighboring states. So Iraq was eliminated. And most people think, in fact, that Syria, or the conflict in Syria, is part of the Arab Spring. It might be part of the Arab Spring, but all actually the factors which have led to the explosion in Syria can be traced back actually to the US invasion of Iraq in 2003. Because the Middle East, as I said before, was mainly based on this balance of power between the different powers within the region, i.e. Iraq vis-a-vis Iran, the Arabs vis-a-vis Israel, or the Arabs vis-a-vis Turkey. So and Iraq was a central part within this equation, within this balance of power in the Arab Middle East. The removal of Iraq allowed, in fact, Iran to expand its influence to Iraq, of course, then to Syria and to Lebanon, physically, geographically, and also allowed Turkey to emerge as a regional power as well. The destruction of Iraq also benefited a third player within the region, that is Israel. So we have now non-Arab countries emerging as the main powers within the Middle East, and competing actually for Syria instead of the Arab powers in the 50s and 60s, who were competing actually for the control of Syria. So now we don't have the Arab powers actually playing any role within this conflict. We have non-Arab powers, Turkey, Iran, and Israel, playing the key role within this conflict. So when the United States removed Iraq as a regional power within the region, Iran, Turkey, and Israel emerged as key players, and they started to compete among themselves. So we can see actually Turkey interfering in Syria mainly after the withdrawal of the United States in 2011. So the United States, until 2011, was actually the main balancer within the region, the one who's actually holding the balance between these different actors. The US destroyed the balance when they intervened in Iraq, and they actually created a vacuum
when they decided to withdraw from Iraq in 2011. The withdrawal of the United States from Iraq in 2011 coincided with the Arab Spring. So hence, we have the Syrian conflict starting in late 2011, after, of course, peaceful protests at the very beginning. By the end, of course, of that year, the peaceful protest actually transformed into armed conflict between different factions. Why? Because all the regional powers actually started to support different factions within Syria. We are talking about Iran supporting the Syrian regime. We are talking about Turkey supporting the Syrian opposition. Why? Because both actually Saudi Arabia, of course, Israel as well, although Israel at the very beginning, Israel's role at the very beginning was not very clear, but we have seen Saudi Arabia, we have seen Turkey mainly trying to break the Iranian crescent in Syria. Because the fear was Iran controlled Iraq after the withdrawal of the United States from the region. We will not allow Iran actually to have this Shiite crescent completed from Iran to the Mediterranean. Why? Because if you look at the map, that would cut Turkey from the Arab world. So while Iran was actually moving westward from the east, Turkey was actually moving southward from the north in order to stop the Iranians. So the conflict actually started in Syria at that time, and it was mainly for geopolitical interest. And as I said, the Israelis actually were there, the Saudis also were there, but that was mainly, in my opinion, a regional conflict between the Iranians and the Turks. In 2015, when the Russians felt that the Turks were actually winning the conflict, because the Russians were just watching closely. And Russia, don't forget, they are having two big neighbors that they are always concerned about their rise as a big regional power. That is Iran and Turkey. So the Russians were just having a seat back from 2011 until 2015, of course supporting the Syrian regime, but not militarily, supporting the Syrian regime in terms of, in the United Nations Security Council by using the veto, in terms of preventing the Western power from taking further actions against the Syrian regime, but they're watching closely this conflict between the Iranians on the one hand and the Turks on the other hand on the Syrian soil. When the Russians felt that the Turks in 2015 started to have the upper hand, they decided actually to intervene directly, militarily, in the Syrian conflict. So here, we are moving then from the circle, the Arab circle, into non-Arab circle, and then we are moving into an international circle of this Syrian conflict. And don't forget, around that time, the rise of ISIL in Iraq and Syria pushed the United States, which was keen to withdraw from the region, to come back to the region. So we have seen the United States actually sending more troops to Syria and to Iraq in order to fight ISIL. And we have seen also Russia sending troops to Syria in order to prevent the collapse of the regime of Bashar al-Assad. So we have almost all the powers within the region and from outside the region getting involved within the Syrian conflict, giving this very complicated picture that we are having right now in Syria. The United States, in my opinion, was a key factor in the conflict of Syria in two ways. The first one I spoke about was the invasion of Iraq, because they destroyed the balance of power and they allowed the Iranians at the end of the day to gain greater influence in the region. And when they withdraw in 2011 by creating this vacuum, which was actually exploited by mainly the regional powers, i.e. Turkey and Iran. The United States almost repeated exactly the same policy after the end of the war on ISIL, because as Karim was talking at the introduction, when he said that the United States in early October, President Trump, of course, decided to withdraw from Syria after using the Kurds as a proxy, as a local proxy, in fact, in order to fight ISIL. And when the war against ISIL was actually brought to an end, he decided actually just to throw them under the bus in a very familiar policy, because if you look at the history of the Kurds in the region, you can see that the Soviet Union, for example,
throw them under the bus in 1946 when Stalin withdrew support for the Mahabad Republic in the north of Iran, when the Shah actually also threw them under the bus when he signed the Algeria Agreement in 1975 with Saddam Hussein, and the latest occasion actually happened just last month when President Trump decided actually to throw the Kurds one more time under the bus because he wanted to keep Turkey as a very close and strong regional ally. So this whole dynamic actually is playing a very important role within the Syrian conflict. And for those who want, of course, I mean, to know where this conflict is heading, my conclusion would be maybe we still need to wait some time in order to see the real end of this conflict, because we still have two important spots that we have to watch closely. One is in the northwest of Syria, in Idlib mainly, where Turkey, Russia, and Iran are supporting different proxies. And we have also the east of the Euphrates, where the United States decided at the end of the day not to withdraw from Syria, but to stay and to keep the oil fields in the east of the country. And of course, we have Turkey interfering for the third time militarily in the north of the country. And we have Russia, which is trying actually to become the sole power broker in the country, especially after the latest agreement with Turkey. So this whole dynamic shows, in fact, that Syrians, maybe Leila is going to talk about them, are having the least say in deciding the future of their country at this particular stage. Of course, we hope that in the future the picture will change, although we don't have much evidence to support this conclusion, despite the fact that now we are having this constitutional committee, which just started like last week, in order to bring a political solution to the Syrian conflict. We still need, of course, to see where this constitutional committee is going to lead us within this conflict. And I have to stop here. And later on, I might just try to answer a few questions and illuminate on certain points that I couldn't actually touch on during this presentation. Mm-hmm. Thank you, Karim. Thank you very much, Marwan. And I'm sure we will have questions on the issue of ISIS or Daesh, because there is, I think, a lot of concern on whether this huge threat has been, with this recent change of position of the Kurds, whether, I mean, how can they be again circumscribed or controlled in the region? Because, I mean, mainly in where the Kurds, the Syrian Kurds they were in charge somehow of controlling this threat. So there is, I mean, we haven't spoken that much about what's happening with this changing monster that is Daesh. And, you know, we're very concerned about the Turks and the Russians, but we probably are not paying enough attention to what is happening on the ground if you leave this sort of like vacuum where there had been at least some kind of control. You want to answer? Sure, yeah? Sure. In fact, I mean, there is no real vacuum in Syria because, of course, I mean, Daesh has been defeated territorially. In terms of territories, Daesh is no longer holding any territories in Syria or in Iraq. But Daesh, the ideology is still very much there and is still very much alive. And of course, when we address the question of Daesh, it's very important actually to address the root causes of Daesh, the emergence of Daesh. And we all know actually Daesh is unlike Al-Qaeda. Al-Qaeda was mainly directed its attention towards the West and towards the United States, whereas Daesh emerged mainly as part of this sectarian dynamic in the region, as a reaction to Iranian policies in Syria and in Iraq.
So I don't see any vacuum here. Why? Because in fact, the withdrawal of the United States, immediately the Syrian regime, the Russians, the Turks, the Iranians, they were all rushing in order to fill in the vacuum that was left behind by the United States. And after all, the Americans decided actually not to leave Syria. They decided to stay and control the oil fields, as I said earlier. But unless we address the question of exclusion, I mean, this is why in Syria you can't have peace and you can't actually remove ISIL for good unless you address some certain questions like transitional justice, like, for example, like the question of the refugees. And today, most of the world actually is not paying enough attention to the children and women of Daesh in Syria. We have in Al-Hol camp in the east of Syria, more than 120,000 people are living there. Most of them are the children and the women of Daesh. And they don't have schools, they don't have any infrastructure, they have absolutely nothing. And we believe that in 4 or 5 years from now, if this question is not addressed properly from now, we are going to have another version of Daesh, maybe much worse than Daesh itself. So we have to always keep an eye on the social, economic, cultural question that is contributing to the rise of extremist groups rather than focusing mainly on the outcomes. Thank you very much. Cuesta mucho imaginarse algo peor todavía que Daesh, pero sí está claro que estos problemas de gobernanza y de infraestructura son fundamentalmente los que siguen alimentando, ¿no? este extremismo tan violento. Sin más, voy a dar la palabra a Leila Nashawati, que tendrá también sus unos 20 minutos y después pasaremos a la charla, al coloquio con ustedes. Pues gracias a todos, a todas por estar aquí. Gracias a Casa Árabe y al compañero Marwan Kavalan en concreto. Es una responsabilidad hablar después de ti. Es bonito porque bebo de gente que trabaja como tú en analizar los juegos de poder en la región y hasta qué punto afectan a los distintos contextos, pero es una responsabilidad también y es abrumador el secuestro. Es abrumador todo lo que has descrito, Marwan, hasta qué punto es un secuestro de un país, de un pueblo, de una población. Yo cuando le comenté a Karim en que iba a girar mis ideas, le pasé un titular que es Siria, con o sin los sirios y las sirias. Y vosotros imaginaos lo que es que estén hablando de tu país continuamente en las mesas de debate sobre el futuro de Siria, en la cobertura mediática, en cumbres internacionales, y se hable siempre sin las voces de las personas, hombres y mujeres de ese país, que es algo que vemos cada vez más. Un país secuestrado físicamente, geopolíticamente, un país secuestrado social y económicamente, un peón en el gran juego de las grandes potencias. Yo creo que Siria es uno de los grandes barómetros de la impunidad. Todo Oriente Próximo en general, igual que Centroamérica, creo que son grandes barómetros de la impunidad. La impunidad es un concepto interesante porque es global, aunque su aplicación sea local. Las consecuencias de la impunidad son globales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando necesitemos distinguir entre civiles y combatientes aquí, ya no habrá porque esos mecanismos se han diluido y se han roto en Siria. Cuando necesitemos poner líneas rojas en cuanto a bombardeos de hospitales, ya no habrá porque esas líneas se han violado en Siria y estamos viendo que el umbral de la impunidad no deja de aumentar y cuando el umbral de la impunidad estalla para la humanidad en su conjunto. Si se convierte en el nuevo normal que bombardeos rusos se ceben en hospitales después de que las Naciones Unidas dieran las
la ubicación de los hospitales, porque en un contexto normal los hospitales son lugares a evitar y en el contexto en el que estamos son lugares a abatir. Si ese umbral estalla para todos y mañana a ver quién le dice a Israel que no bombardee infraestructuras civiles y mañana a ver quién le dice a Turquía que distinga entre civiles y combatientes y mañana a ver quién se lo dice al próximo dictador de turno en cualquier lugar del mundo, viendo lo lejos que se ha llegado en Siria y no pasa nada y nadie está siendo juzgado. Y los mismos responsables de crear el incendio, internos, geopolíticos, regionales, siguen en el poder. El secuestro, como hemos dicho, es físico, es político, es económico, pero es en gran medida también mediático. Yo me dedico a trabajar la cuestión de las proyecciones mediáticas, de cómo construimos a otros y otras a través de los medios de comunicación, de cómo podemos crear distancia con los otros, que es un requisito. En el marco de las guerras y los conflictos sabemos que es requisito para que la opinión pública, o como le queramos llamar, acepte violaciones de derechos humanos al otro lado de nuestras fronteras, es clave ese proceso de deshumanización en el que forman parte los medios de comunicación. De hecho, decía Edward Said, autor de Orientalismo, una persona muy importante para muchos de los que estamos aquí, decía Edward Said que la ocupación de Irak no habría sido posible por parte de Estados Unidos sin el papel de construcción del otro y de deshumanización desarrollado por los medios de comunicación. Y estamos viendo que esta deshumanización es extrema en el caso de Siria. Es tan extrema que es invisible. Los sirios y las sirias no figuran en el relato, no figuran en la ecuación. El relato mediático que se ha impuesto, y eso es cuando Siria se menciona, porque vemos que estamos en un contexto en el que los conflictos que se enquistan dejan de recibir cobertura, y esto tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas también con lo que es noticia, lo que no, en estos momentos de la situación del periodismo, en la situación en la que está el periodismo, pero vemos que los conflictos cuando estallan sí reciben cobertura, pero a medida que se van estancando no sabemos qué ocurre después. Y esto ocurre con Yemen, esto ocurre con tantos conflictos, ¿no? Pero concretamente en el sirio el relato cuando está es un relato monopolizado por la geopolítica. Es decir, sabemos que para entender lo que ocurre en Siria, en todo Oriente Próximo, y yo diría que en otras regiones, pero esta es la que yo conozco, hace falta una triple lente, hace falta un análisis a la vez geopolítico, un análisis regional y un análisis interno, de cuestiones internas que cuando pensamos en España, cuando pensamos en cualquier país europeo, no se nos ocurriría analizar este país, por ejemplo, apelando a otros países solamente, apelando a el papel de otras potencias. Por ejemplo, si pensamos en la Guerra Civil Española, y antes comentaba con el compañero Marouane los paralelismos entre Siria y España, ¿no? Si pensamos en España, años 30, es evidente que la comunidad internacional tuvo mucho que ver en el devenir de lo que ocurrió. Pero es evidente que a nadie se le ocurriría explicar España sin apelar a cuestiones económicas, de justicia social, de monopolio de los recursos, de quién ostentaba el poder religioso, de quién imponía, de qué manera, cuestiones de estructuras de poder, es decir, cuestiones internas, económicas, políticas, sociales. Cuando pensamos en Oriente Próximo, estamos continuamente jugando al ajedrez, aún sin saber jugarlo y aún sin saber dónde están estos países en el mapa, ¿no? Pero parece que el relato es siempre en clave de dicotomías, que son mucho más fáciles de absorber que la compleja escala de grises de cualquier pueblo, de cualquier sociedad, de cualquier país. Entonces estamos continuamente en un relato a base de dicotomías. Las dicotomías, como comentaba el compañero, ahora la dicotomía de moda, si me permitís la frivolidad, es los kurdos y los árabes, pero en otros momentos, o casi siempre, son los sunitas y los chiitas. El otro día hablaba yo con un compañero periodista que quiero mucho, me decía, pues Leila, yo me he propuesto esta semana sacar un reportaje sobre Irak y mi objetivo es hacerlo sin mencionar ni una vez las palabras sunita y chiita. Y yo pues me quito el sombrero porque sunita y chiita son categorías
que para la mayoría son muy difíciles de manejar a la hora de explicar lo que sucede dentro. Son cuestiones económicas, son cuestiones de quién maneja los recursos, quién busca la hegemonía, ¿no? Entonces, en realidad es más importante hablar de cómo Irán y Arabia Saudí juegan sus cartas para avanzar su control en la región que en cuestiones de confesión religiosa que casi nadie entiende. Sunitas y chiitas, radicales y moderados. Vosotros imaginaos si intentamos explicar España, Cataluña, si me permitís la provocación, en clave de radicales y moderados. Y, sin embargo, continuamente dividimos a los árabes en barbudos y no barbudos, ¿no? Entonces, vemos continuamente que el relato está monopolizado por la geopolítica y yo quiero apelar a que intentemos ir más allá, en la escucha, en la comprensión de estos países y concretamente de Siria. ¿Qué se está haciendo ahora mismo a nivel local? ¿Qué se está haciendo dentro de Siria en este contexto de secuestro? Pues tenemos a gente como las del Foro de las Familias por la Libertad. No sé si, Karim, dónde tengo que pulsar para abrir las cosas, pero por ahí estaba el Foro de las Familias. Bueno, no sé si os lo he pasado, pero ahora os enseño esto otro. Bueno, el Foro de las Familias por la Libertad es un grupo liderado por mujeres, porque sabemos que las mujeres suelen ser clave en los procesos de reconciliación, de justicia transicional. Si en algún momento hay tal proceso en Siria, yo creo que será clave, porque ya lo está siendo, el papel de las mujeres en esa reconciliación. Pero bueno, para que haya una reconciliación, alguien tiene que pedir perdón a alguien. Y parece que estamos lejos de que eso ocurra porque los responsables de crear el incendio están reforzados, ¿no? Tan lejos de estar arrepentidos, están reforzados. Entonces, Foro de las Familias por la Libertad es un proyecto que os recomiendo que echéis un vistazo, liderado por mujeres, esposas, hermanas y también por activistas sirias, familiares de detenidos, torturados, asesinados en las cárceles, en esos campos de concentración que son las cárceles del régimen sirio, de las que no se habla. ¿Cómo es posible que estemos hablando de reconstrucción sin que nadie esté poniendo sobre la mesa que en Siria hoy, mientras tenemos esta charla, se tortura a escala industrial? Un matadero humano, así definió Amnistía Internacional a la prisión de Sednaya. Un matadero humano. Y eso está ocurriendo ahora mismo y no forma parte de la agenda de ninguna de esas cumbres, de ninguna de esas charlas. Foro de las Familias por la Libertad piden que se preste atención a la situación de los presos y las presas en las cárceles del régimen. El relato está monopolizado por cuestiones geopolíticas y sobre todo por los daños que ha hecho concretamente ISIS, pero todos los grupos extremistas de bandera negra, que también han secuestrado a la población siria, y sin embargo toda la destrucción, que es la gran mayoría, que han provocado la propia estructura vertical, la propia estructura de poder de Assad, suelen pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, el Foro de las Familias por la Libertad es algo que están haciendo los sirios y las sirias y para lo que reclaman nuestra atención. El Grupo de Mujeres Sirias por la Democracia. Aquí yo tengo la página de floresendaraya.com, que es una iniciativa maravillosa que traducen cuestiones relacionadas con sociedad civil en Siria, las traducen al español para que las podamos ver. floresendaraya.com es un repositorio de recursos fantástico. Entonces, aquí tienen una pieza en la que explican desde la voz de las mujeres sirias que lanzan a la ONU y a distintas entidades internacionales una batería de medidas muy concretas de cara a pensar en una reconciliación, que es imprescindible para una paz sostenible, ¿no? Y tenemos aquí pues, varias cosas. Movimiento político de mujeres sirios. Entonces ellos hablan de una Siria democrática y plural. ¿Qué significa la diversidad en Siria? El derecho a regresar ¿a dónde? Porque ahora mismo vemos que es muy común que en los países fronterizos devuelvan a personas sirias a Siria cuando no hay unas garantías mínimas de que no van a ser detenidos o asesinados nada más entrar, ¿no? Reconstruir. ¿Qué significa reconstruir? Hablamos continuamente de reconstrucción. Contratos millonarios entre las potencias que crearon la guerra para reconstruir lo que ellos mismos han destruido. Entonces, si hablamos de reconstrucción sin hablar de derechos humanos, estamos hablando de un significante vacío.
Entonces, echadle un vistazo a las políticas concretas que propone el movimiento político de mujeres sirias. La memoria es clave, la cuestión de la memoria, y esto lo comentaba con Marwan, ¿no? Hasta qué punto, como españoles, como españolas, vemos lo importante que es para un país, para una sociedad, para un pueblo, hacer paz con su historia, hacer paz con su memoria. Porque los fantasmas que no se abordan a tiempo salen luego por todas partes, ¿no? Y boicotean un avance sano hacia adelante, hacia un futuro. Entonces, en Siria la memoria está siendo borrada a pasos agigantados. Es muy difícil ahora mismo encontrar en el relato actual, mediático, en torno a Siria, una referencia a ese inicio de casi un año de manifestaciones pacíficas, de propuestas prodemocráticas, es decir, se ha instalado el relato de sunitas, chiitas, radicales, moderados, Rusia, Estados Unidos, y se pierde el por qué empezó todo esto, cómo empezó todo esto. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las cuestiones internas, sociales, económicas? ¿En qué medida las potencias regionales han utilizado esas cuestiones internas? ¿En qué medida esas potencias, Rusia, Estados Unidos, principalmente Turquía, Israel, Irán, en qué medida cada una ha barrido en su dirección a costa de las demandas de los sirios y las sirias, ¿no? Entonces, la memoria es clave. A mí es lo que más me importa ahora mismo, porque si no conocemos lo que ocurrió, va a ser muy difícil que podamos hacer paz y cerrar heridas, ¿no? Entonces, de hecho, estoy ahora trabajando en un proyecto con unos compañeros que están por ahí atrás, que si entráis en grupo karame.com, no sé si os puedo enseñar ya aquí también, grupo, estamos empezando todavía la página, pero queremos dedicar esto, Karame significa dignidad en árabe, grupo de estudio, memoria, solidaridad con los pueblos de Siria, Oriente Próximo y Magreb. Es más importante que nunca entender, para no crear esa distancia con los otros, esa distancia que provoca las visiones en clave identitaria, en clave sectaria, en clave religiosa, entender que las motivaciones en general de las personas son universales. Aquí nadie nace para ser chiita, para ser sita, la gente nace para tener una vida digna. Entonces, si no entendemos las razones que llevan a la gente a protestar, sea en Siria, sea en Palestina, sea en Egipto, sea en Líbano ahora, con esas manifestaciones tremendas que piden el fin de la corrupción, que piden una vida digna, en Ecuador, en Chile, estamos viendo que hay una oleada de movimientos anti-establishment en todo el mundo que tienen muchas diferencias, pero tienen en común ese deseo de dignidad al que no están sabiendo dar respuesta las instituciones, las estructuras políticas, los estados, tal y como los entendemos, ¿no? Entonces, os recomiendo echarle un vistazo a esto, y quien se anime y quiera trabajar, ayudarnos a recuperar historias de vida, de memoria, de entender qué pasó en 2011 y cómo ha llegado hasta nuestros días. Estamos acercándonos también a lo que está ocurriendo en Sudán para entender un poco ese pulso, ¿no? Y ponerle nombre y saber describirlo y entenderlo a todo lo que está pasando en la región de Oriente Próximo, pero no solo. Memoria, reivindicación de justicia, gente que continúa, porque la vida sabemos que se abre camino, incluso en las circunstancias más extremas, incluso en estas circunstancias de secuestro absoluto. Dentro de Siria hay gente que continúa trabajando en educación, en zulos subterráneos a veces mientras caen las bombas sobre Idlib, igual que caían sobre Alepo, para mantener una normalidad, para que los niños puedan estudiar en estas condiciones tan extremas. Es decir, siempre el relato aparece monopolizado por quienes destruyen, y es más importante que nunca atender a quienes construyen, porque siempre que cae un colegio, siempre que cae un hospital, hay de repente gente que como hormiguitas corren a construir y a reconstruir. Si no prestamos atención a eso, estamos dando alas precisamente a esos ISIS que decimos querer neutralizar y combatir. La vida se abre camino, las personas sirias y sirios no son solo víctimas, no son solo peones de este conflicto, son voces, son personas con agencia, que tienen mucho que decir y a las que se escucha poco. Yo continuamente leo análisis, artículos de
gente que respeto, algunos que respeto mucho, en los que no se menciona a un solo experto sirio, en los que no se menciona a Yassin Haj Saleh, en los que no se menciona a Razan Zeitoune. Es decir, cómo se puede hablar de un país y que fuentes locales no formen parte de tu bibliografía. Entonces, apelo a quienes trabajéis en la academia, en los medios, en los ámbitos que trabajéis, a rebuscar, porque además hay muchísimas fuentes ahora mismo sirias que están traducidas, empezando por traducciones de la Revolución, Flores en Daraya, son fuentes que están accesibles a todo el mundo. Y mientras caen las bombas y hablamos de geopolítica y hablamos de el gran juego de las grandes potencias, hay gente dentro de Siria que continúa sintiendo la necesidad de expresar, de gritar a un mundo que no escucha lo que está pasando dentro. Y una de esas personas tuve el honor de entrevistarla hace unos días. Entonces voy a poner la canción, ¿te parece? Y hacemos... Bueno, pues entonces os dejamos aquí para que escuchemos una voz directamente desde Siria, sin intermediación. Tenéis aquí también el artículo que escribí con la entrevista, pero unas compañeras, Elena, entre ellas Elena y Elisa, han traducido esta canción, han traducido los subtítulos, así que ya tenemos los subtítulos en español, si podemos ponerla y escucharla. A ver, vamos a ver si... هون معقل اتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي بنبتلى فاندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انختمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا ع منظر رفيقي بنعش أمه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا شمال محرر ازعل عن مستقبل الدراسي ولا 2000 طالب انطردوا من الكراسي ولا ازعل على أستاذي اللي راح أفقده واللي وعدني ما رح نيأس فمين بدي واسي انتو مين ضل منافق ما حكى بالدين هذا بيدعي الخلافة وهذا بيفتي عن يقين هالسياسة ساخرة نقابك اخلعوا بأرضي هاي البلد طاهرة هون معقل اتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي تصنع ايديولوجي تدمير البنى التحتية فالموازنة بين الألف والقاف ما رح تمحي العنصرية أو بين إخوان أحزاب أو مذاهب شيوعية ولو بتفصل أي شيء عن الدين بيتهموك بعلمانية إلا لو كنت أجنبي الجنسية اسمك متطرف سوق سودا وتبييض الأموال وتجار عملة وألف مصرف كلهم سلف ودين مثل السلف بالدين استلموا الميادين بعفرين عملوا مناطق عازلة كله بيشهد عليك إعلاميين منظمات خارجية وفصائل متخاذلة ما تحاول تزرع لتحصد مستقبل لأنك عايش بأراضي قاحلة عنده ضمير يجيب لك شاهدين زور شافوك عم تسرق ويلزقك بتهمة باطلة كل واحد هون راس سلاح وبيت وسيارة وسفر فاخرة وخطابات ساخرة وعملة بادرة لتنهش الأيادي العاملة وشو ما سمعت أو شفت لازم تعمل حالك متت حتى ما تقول اندمت إنك اكشفت مخططات فاشلة غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي بنبتلى فاندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انختمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا ع منظر رفيقي بنعش أمه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا قال موسيقى الراب فاضحة نادوا المكافحة لازم نسيطر على الفساد اعتقلوا هيسكي لأنه عم يحكي عالسياسات ومنعوا كل حفلات جون فلود وديرتي مولي بالبلاد خلينا نوجه رابرز ما تحكي بسمعة القوات انشروا بالإعلام إنه فن داعم للإرهاب التصريح بوتين كم رابر ورا القضبان وكم فيك تسمى فنان ضجوا بوسائل الإعلام قد ما فيكن كبسوا أنفاس الشعوب أنظمة بتتغذى على الحروب والدم كل ما عندن إرسال وفود استطلاع وتاني يوم بينقصف مخيم سكروا مداخل التعليم جيبوا مراقبين لأنه باب الرزق عم يتسكر يا بتدفعوا ترخيص يا بنعتقل كادر التدريس
تدريس، يا اما ادرسوا عنا ضمن نهج ومقاييس وتكرموا منوصلكن بباص اخضر. فلا تتحذر اي جهة بتفوز او اي فتوى بتجوز، نقط تركية او روس، وسع شظايا بالروس. بدك دليل ملموس بس اعلامك مبرمج، روبوتات موجهة بتشرب قطن مهدرج. جيب لي واحد فيهن عنده القدرة ينشر تفكيك لشي قائد متوج. فاكرم النفوس ذلت، قالوا ابني امر عسكري وقف القصف، النقاط التركية دخلت.